¿Sabes? Esta generación es la que sigue, la que precede a la iglesia de este tiempo. Y necesitamos, ¿verdad? Jóvenes y adolescentes que están apasionados por Dios y que van a transformar su casa, van a transformar su escuela. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Amén. Y queremos ser parte de ello. Quiero recordarte y enfatizar el anuncio de cielos abiertos en la iglesia de Fuentes Tezoyuca. ¿Por qué? Porque ese viernes no vamos a tener reunión de oración aquí. La iglesia, la intención es que podamos asistir todos a Fuentes Tezoyuca y oremos juntos en algo que se llama cielos abiertos. ¿Cuántos desean ver el cielo abierto sobre tu vida, sobre tu familia? Claro que sí, ¿verdad? Necesitamos orar, necesitamos clamar. La Biblia enseña, ¿verdad?, que el reino de los cielos, ¿a quién le pertenece? ¿A los violentos o a los apáticos? A los violentos, ¿verdad? Y una manera en que hacemos esa violencia es cada vez que oramos y clamamos a Dios como familia. Y bueno, el último anuncio que quiero enfatizar, que ya mencionó John, es jueves y viernes, que los jóvenes también precisamente van a estar de campamento. Ese jueves y viernes 3 y 4 de abril no tendremos reuniones aquí en la iglesia, para que, repito, lo consideres, lo tengamos muy presente. Muy bien, acompáñame por favor al evangelio que narra Mateo en el capítulo 5, Mateo 5. Versículo 1 y versículo 2. Posteriormente oramos. Dice de esta manera: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Pedimos que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas, hable, Señor, a nuestras vidas. Señor, declaramos oídos abiertos, ojos abiertos, Señor. Queremos centrar nuestra atención, nuestra disposición a ser expuestos a la verdad de tu palabra, Señor, que seamos transformados a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo. Te damos gracias y te damos toda la honra, la gloria y la alabanza solamente a ti. Amén. Muy bien, vemos que Jesús dice que llegó, ¿verdad? Vio a la multitud, subió a un monte y sentándose comenzó a enseñar. Me gusta el versículo 2 que dice: y abriendo su boca les enseñaba. Algo característico en la vida de Jesús es que no solamente Jesús enseñaba abriendo su boca, Jesús enseñaba con su actitud, con sus acciones. Pero aquí Mateo especifica y dice: ahora les va a enseñar de una manera muy particular, abriendo su boca. Qué interesante, ¿no crees? Y imagínate que hoy culmina el día, te vas a dormir y ya estás en tu cama. ¿Cuántos les gusta su cama? Así, ¿verdad? La extraño, dice el hermano. Imagínate que vas a dormir y el día de mañana te encuentras con algo que está todo el mundo al revés. ¿Está qué? Al revés. Vas a encender tu coche, bueno, los que tengan coche, y metes primera velocidad y te das cuenta que el pedal izquierdo ya no cumple esa función, sino que ahora tienes que apretar el del derecho. Y que la palanca de velocidades ya no está del lado derecho, sino ahora está a tu izquierda. ¿Qué crees que pasaría? Imagínate que vas caminando y te encuentras con que un semáforo tiene la luz roja y todos los coches pasan, pero está en verde y se detienen. ¡Wow! Imagínate que miras tu reloj. ¿Hacia dónde avanza la manecilla del reloj? A la derecha. Imagínate que fuera la manecilla a la izquierda.
¿Qué crees que pasaría? ¿Qué causaría en ti? Hoy es todo normal, te duermes, despiertas y amaneces con que todo está al revés. El mundo al revés. Esto más o menos es lo que ocurrió en la vida de toda la gente que escuchó el mensaje que Jesús iba a pronunciar en ese momento. Cuando dice que Jesús abrió su boca y les enseñó. Porque la enseñanza de Jesús viene a mostrarnos completamente que el reino de Dios es muy diferente a lo que vivimos comúnmente en este mundo. El reino de Dios es más grande, es asombroso. Tiene sus propias leyes, tiene sus propias reglas, sus propios principios. Cada país tiene sus normas, ¿sí o no? Su constitución política. Déjame recordarte que el reino de Dios también las tiene. Y muchas veces, aunque tú y yo ya venimos a la iglesia, aunque tú y yo ya hicimos nuestra confesión de fe, aunque tú y yo caminamos con Cristo y amamos su palabra, muchas ocasiones seguimos viviendo en el mundo natural. Es un poquito de lo que nos hablaba, ¿verdad? La enseñanza de nuestro pastor la semana pasada. Jesús dijo, yo vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cómo es que disfrutamos de esa vida? Bueno, cuando dejamos de poner nuestra mirada en lo natural. Lo natural comparado con el reino de Dios es como si estuviera al revés, completamente al revés. Jesús decía cosas como que los humildes son bendecidos. Los que sirven son más grandes. Los perseguidos son dichosos. Y amar al enemigo, por ejemplo, es la verdadera victoria. Jesús menciona cosas como estas en un contraste en el que el mundo, ¿verdad?, persigue todo lo contrario. Pero la verdad es que el mundo no es que está al revés. El que está al revés es el sistema en el que vives. Wow. Vamos a hablar sobre este mundo al revés. Cuando alguien entra al reino de Dios, ¿a cuántos les gusta el reino de Dios? ¿Cuántos viven en el reino de Dios? Amén. Cuando vives en el reino de Dios, entonces necesitas aprender los valores correctos. ¿Los qué? Los valores. La escala de valores correcta. El mundo tiene su propia escala de valores. Por ejemplo, ¿cuánto dinero tienes? ¿Será esa o no una escala de valor dentro del mundo? ¿Qué tan famoso eres? ¿Cuántos títulos o cuántos estudios tienes? ¿Será una escala de valor, sí o no? En el reino de Dios hay una escala de valores que es completamente diferente a lo que tú y yo vivimos o vemos, experimentamos en el mundo natural. Hoy vamos a ver entonces cómo se vive cuando el reino de Dios gobierna tu día a día. ¿Cómo se vive? No sé si has tenido la experiencia de vivir algún tiempo en otro país. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? ¿Pudiera levantar su mano? Ok, varios. Bueno, yo la verdad siempre he vivido en Ecatepec. Pero si tú fueras, o los que ya fueron a vivir a otra ciudad o a otro país, la vida es diferente, ¿sí o no? Las leyes de tránsito son muy diferentes. Aquí a lo mejor pudieras pasarte un semáforo y aparentemente no pasa nada, no hay una consecuencia. Pero en otro país, si te pasas un semáforo o si tratas de sobornar a un policía, por ejemplo, hay consecuencias muy serias. Porque así se vive en ese país, así se vive en ese territorio, así es determinada esa cultura. ¿Puedes decir conmigo cultura? Cultura tiene que ver con un sistema de valores en una comunidad. Tú y yo como hijos de Dios necesitamos conocer, necesitamos vivir, caminar todos los días en ese sistema de cultura, en ese sistema de valores que nos
habla la palabra, que nos enseña la palabra. Repito, muchas veces nos mencionamos o decimos que somos cristianos, pero no vivimos dentro del reino. Pareciera que no vivimos dentro del reino. ¿Por qué? Porque nos enfocamos y perdemos de vista esta serie de enseñanzas que nos menciona o que nos enseña nuestro Señor Jesús. El versículo 3, vamos a leer rápidamente Mateo capítulo 5 y vamos a leer del versículo 3 al 10. Dice de esta manera: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí Jesús está definiendo realmente una escala de valores. ¿Quién verdaderamente es bendecido en el reino de los cielos? ¿Quién verdaderamente, verdad, dice ahí bienaventurado? Bienaventurado quiere decir bendecido, más que bendecido. Otras definiciones de la palabra bienaventurado tienen que ver con triplemente feliz. El mundo tiene una escala de valores que aparentemente te ofrece una felicidad y es válido. Te ofrece felicidad, una felicidad. El reino de los cielos dice bienaventurado, 3 veces feliz. ¿Valdrá la pena o no valdrá la pena entonces conocer y vivir, caminar todos los días de mi vida lo que dice el reino? ¿Valdrá o no valdrá la pena? Oye, si tú quieres ser feliz está bien, pero si quieres ser triplemente feliz, con mayor razón, ¿no? ¿Sí están conmigo? ¿O solamente yo quiero ser 3 veces feliz? Ay. Jesús redefine quién es verdaderamente bendecido. El mundo admira poder, repito. El mundo admira riqueza, éxito, popularidad. Pero Jesús honra humildad, mansedumbre, misericordia, hambre de justicia. Aparentemente está al revés. Jesús dijo, ¿verdad? Bueno, el que quiera ser más grande es el que más tiene que servir. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Pareciera que está al revés. Mira lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 3, versículo 8. El apóstol Pablo entendió esto y lo escribió, lo expresó de esta manera. Dice Filipenses 3:8, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Todo lo demás no vale nada cuando es comparado con conocer a Cristo Jesús. La pregunta aquí es, hay una pregunta obligada aquí es, ¿a qué escala de valores estoy dando prioridad en mi vida? Muchas veces deseamos conocer a Cristo basándonos en el sistema de valores del mundo. Y sabes, la consecuencia de ello es frustración. Sigue diciendo, nada se puede comparar con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado
todo lo demás. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Desechó todo lo demás. Y mira que el apóstol Pablo era un hombre sumamente estudiado en la ley. Era un hombre con una posición. Era un hombre respetado. Y él dijo, mira, ¿sabes qué? Eso es el sistema de este mundo, así se maneja este mundo. Pero cuando se trata de conocer a Cristo, entonces nada de eso vale. Yo quiero vivir en el reino. Amén. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. ¿Alguien quiere ganar a Cristo? Pablo dice que considera todo como basura. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo llega a ese punto? Había experimentado todo lo que acabamos de mencionar: educación, prestigio, reputación. Cuando conoció a Cristo, cuando Pablo, Saulo, en ese momento tuvo un encuentro con Cristo y cae en tierra y se levanta preguntando, Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tuvo un encuentro con Jesús. Y en ese momento, a partir de ese momento, su vida cambió. Entró en el reino. Y no solamente entró, vivió. Ahorita vamos a ver algunos aspectos. Vivió dentro de ese reino. Lo experimentó. Y por eso es que dentro de ese mismo mensaje Jesús habla y dice, ustedes son la luz y son la sal de la tierra. Porque cuando tú caminas en este reino, no quitándole el valor a lo que el sistema en este mundo plantea como prioridad, como importante, cuando tú caminas con estos principios como fundamento en tu vida, entonces eres sal y eres luz. A veces pretendemos ser la sal, a veces pretendemos ser la luz, repito, mezclando con principios y valores naturales en este mundo. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 29. Mira este pasaje hermoso, este punto es asombroso. Primera a los Corintios 1, versículos 27 al 29, dice, en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo. ¿Cómo lo considera el mundo? Ridículo. Repito, el mundo tiene una escala de valores, el reino tiene otra. El mundo va a decir es que es ridículo que tú pienses que Dios te va a bendecir porque perdones. Tú necesitas trabajar, tú necesitas esforzarte mucho, necesitas tener un título, necesitas poner una empresa, un negocio para que te vaya bien, para que seas feliz, ¿sí o no? O tienes que hacer esto, o piensa en esto, o tienes que hacer esta rutina, tienes que meditar, tienes que declarar, tienes que hacer para que seas feliz. El reino, repito, es al revés. El mundo lo ve ridículo, el mundo considera ridículo, pero Dios eligió eso para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Eso pareciera que está al revés, ¿sí o no? Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada. Lo que el mundo considera como nada, ahí es donde Dios interviene y dice, voy a elegir esto para avergonzar ese sistema y esa escala de valores. Y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. ¿Quién lo considera importante? El mundo. La Escritura dice que tú y yo estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Entonces tú y yo necesitamos aprender a vivir en la escala de valores del reino. No eres de este mundo. Vamos a ver un principio del reino. El mundo dice, si pierdes estas cosas,
tu vida se arruinó. Si tú pierdes, ¿qué dice el mundo, verdad? Bueno, el sistema actual. Si tú pierdes, ¿habrá alguna victoria en perder algo en el mundo? No. Si tú pierdes, ahora tienes que recuperarlo, tienes que esforzarte, etcétera. Ya perdiste. En el reino de Dios, cuando tú pierdes algo, ¿sabes? Es lo mejor que te puede pasar. ¿A qué me refiero? Cuando tú pierdes orgullo, cuando tú pierdes o tú sueltas o dejas ir una relación que no conviene, cuando tú decides dejar o perder cosas a fin de que en tus afectos, en tu devoción a Dios, en tu amor por Dios, abraces a Cristo. Aparentemente estás perdiendo, pero realmente estás ganando. El apóstol Pablo dice en este versículo, perder todo esto es lo mejor que me pudo pasar. Después de tener una grande posición, ¿verdad? Ahí religiosa, el apóstol Pablo se convirtió en un hombre tan usado por Dios que escribió gran parte del Nuevo Testamento de la Escritura. ¿Qué estarías tú dispuesto? ¿Qué estarías tú dispuesta a dejar, a entregar, a fin de abrazar a Cristo, a fin de caminar con Cristo? Cuando conoces a Cristo, alguien dijo esto, cuando conoces a Cristo, lo que el mundo llama pérdida se convierte en ganancia. Cuando Cristo transforma tu vida, también transforma lo que consideras valioso. Aquella vida, aquel corazón que ha sido transformado por Cristo, también sus escalas de valores son transformadas. Tu manera de pensar es transformada. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, lo hemos escuchado, lo hemos estudiado muchas veces. Tiene que haber una ¿qué? Transformación ¿de dónde? Nuestro entendimiento. De lo contrario, no sería una transformación. La obra transformadora de Cristo en nuestra vida lo cambia, lo transforma todo completamente. Dios no puede transformar tu vida si no transforma tu escala de valores. Cristo ya transformó mi vida, pero me gusta robar. ¿Eso es congruente? No. Mi escala de valores tiene que ser transformada también. Cuando Cristo transforma tu vida, también es transformado lo que tú consideras valioso. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué es lo que consideras valioso? Hoy, ahorita. Medita un momento, a ver qué considero yo que es valioso o lo más valioso para mí. Jesús también dijo, donde está tu tesoro, ¿un tesoro es valioso, sí o no? Donde está tu tesoro, allí está donde, ¿qué cosa, perdón? Tu corazón. Lo que tú consideras valioso en esta mañana, déjame decirte, ahí está tu corazón. Si alguien observara tu vida hoy, ¿diría que Cristo es tu mayor tesoro o que Cristo es solo una parte más de tu vida? Sabes, a veces pensamos que el venir a Cristo es para que nuestra vida mejore. Quiero ser mejor, voy a aceptar a Cristo. Sabes, ese no es el propósito. El propósito no es que seas mejor persona. Lo que enseña la Escritura es que seas una nueva criatura, seas una nueva creación. Dios no viene a mejorar tu vida, viene a transformarla por completo. Dios no viene a mejorar tu familia, Dios no viene a mejorar tu casa. Él viene a hacer una transformación, a romperlo y a crear algo completamente nuevo. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice que
somos hechos nuevos. No dice, eres mejorado. No eres la versión 2.0 de ti. No eres la versión 3. No eres un programa, un robot que ¿has visto cuando tu celular te manda una actualización? Y cambia de la versión 3 a la versión 4 o a la versión 5. Se está mejorando, se está actualizando. Dios no viene a actualizarte, Dios no viene a mejorarte. Dios desea transformar, o Dios viene a transformar completamente tu vida. En el reino, la grandeza entonces es servicio. Mateo capítulo 23, versículo 11. Acompáñame ahí. 23, 11 de Mateo dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Eso es totalmente contrario a la cultura del mundo, ¿sí o no? Jesús mismo lo explicó. Podemos ir a Marcos, es un pasaje paralelo. Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45. Marcos 10, 42 dice: así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. Fíjate cómo dice: en el mundo esto es normal, en el mundo esto pasa, pero, me encantan esos peros de Jesús, pero entre ustedes no será así, es al revés. El que quiera ser líder o mayor entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús es el ejemplo máximo de lo que es vivir en el reino. Completamente diferente. Los gobernantes del mundo enseñaban. ¿Quién es un gobernante del mundo? El presidente. Un gobernante es alguien que está en autoridad, ¿sí o no? Vamos a transportar quién es un gobernante del mundo en tu vida. Sencillo, una autoridad. Si tú tienes un trabajo, ¿sabes quién es un gobernante del mundo? Tu patrón. En la casa, ¿quién es el gobernante o los gobernantes? Mamá, papá. Están en una posición de autoridad. ¿Qué tenemos que hacer? Servirles. En la cultura del primer siglo, ¿sabes? Jesús no se quedó solamente en palabras. Jesús lo hizo, ¿sí o no? Juan capítulo 13 narra un hecho que Jesús hizo y nos puso por ejemplo. ¿Hay aquí algún discípulo de Jesús? Eso. ¿Sabes? Una cláusula o lo que implica el decir que tú eres un discípulo de Jesús es que te conviertes como tu maestro. ¿Sí o no? Hay discípulos de muchas cosas. Por ejemplo, el que está aprendiendo karate es un discípulo de su maestro. ¿Has visto Karate Kid? Sí, ¿verdad? Y ahí va este chavo, este niño, y aprende de su maestro, al grado que se vuelve como su maestro en determinado momento. Eso es ser un discípulo. Si tú y yo decimos que somos discípulos de Jesús, entonces nuestra meta, tu meta y la mía, es convertirnos en cómo es nuestro maestro, en pensar como piensa Jesús, en hablar como habla Jesús.
Si Jesús dijo, en el reino es diferente. Si tú quieres ser alguien, si tú quieres ser reconocido, primeramente tienes que servirle a todos. Jesús nos dio ejemplo. Juan capítulo 13 narra una historia en la que Jesús está ahí, se levanta de la mesa, toma una toalla y ¿qué crees que hizo? Comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Imagínate los ojos de pescado, los callos que traían ahí Pedro y Juan. No se usaban zapatos como hoy en día los conocemos y caminaban grandes distancias. El lavar los pies era una práctica, era un trabajo que correspondía a la gente esclava. ¿A quiénes correspondía esa tarea? A los esclavos. La gente acostumbraba, ¿verdad?, tener una persona que se dedicara a lavarle los pies a las personas, a las visitas. Y ese era su trabajo. Juan nos expresa que Jesús toma esa toalla y empieza a lavar los pies a sus discípulos. Esto rompe completamente la lógica humana. Imagínate, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, ¿verdad? Y el verbo era Dios. Juan 1. Y en ese principio, en Génesis, dice que en el principio Dios habló y empezó a crear cosas con el poder de su palabra. Esa palabra es Jesús, que se humaniza. Esa palabra de Dios se humanizó y es Jesús. Puedes leer ahí Juan capítulo 1. El creador del universo le lavó los pies a 12 personas. ¿Necesitaba hacerlo? No. El creador de todas las cosas, creó todo el universo, creó los cielos, la tierra, creó la vida, creó al ser humano. No necesitaba lavarle los pies a alguien. Sin embargo, lo hizo porque en el reino de Dios esa es la escala de valores. Vino a demostrarnos que entonces yo no puedo vivir orgulloso, yo no puedo caminar prepotentemente, yo no puedo hablar tratando a los demás como inferiores. Sabes, muchas veces asumimos esa actitud. Es que ¿qué me van a venir a enseñar? Es que ¿qué me van a decir? Necesitamos no perder de vista este principio. Jesús rompe completamente la lógica humana. Pedro inclusive se escandalizó y dijo, no, espérate Jesús, ¿cómo crees que vas a hacer esto? Deja que alguien más lo haga. Y Jesús insistió. El mundo te dice, el líder es el que se sienta en el lugar más alto. El líder es el que toma, ¿verdad? Y se sienta ahí en la autoridad y va a gobernar. Y eso, ahí está. Jesús demuestra, el líder verdadero es el que se arrodilla para servir. La pregunta obligada aquí es, ¿qué tanto tú estás dispuesto a servir a los demás? ¿Y de qué manera lo haces? Servir a los demás no es precisamente o exclusivamente, mejor dicho, servir a la gente aquí en la iglesia. Ese es un servicio que das a Dios. Pero sabes, sirves en casa, sirves en tu trabajo, sirves en el camino. ¿De qué manera lo hacemos? Jesús demostró que en el reino la grandeza no se mide por cuánto te sirven. ¿A cuántos les gusta que les sirvan? Si has tenido oportunidad de ir a un restaurante, no tienes que levantarte hasta la cocina por tu plato, ¿sí o no? Alguien te lo trae, es más, te dice, ¿qué quiere? ¿Qué le podemos ofrecer? Tenemos esto, ¿verdad? No sé, tenemos un mole rojo, tenemos mole verde, ¿qué más les gusta?
o chilaquiles, enchiladas con queso gratinado arriba, esas son mis favoritas. ¿Qué quiere? ¿A poco no se siente padre que alguien te diga eso? ¿Qué quieres? Y no solamente se queda ahí, sino que además te lo traen y calientito. Y no tienes que esforzarte. Eso es padre. Sabes, en el reino de Dios, tú y yo no somos directamente, Jesús está hablando y dice, bienaventurado no es el que está sentado esperando su plato para que le sirvan. Es bienaventurado el que va y si tiene que dar 15 vueltas, lo va a hacer con tal de honrar a la persona que está sentada. Es completamente contrario. Brota o sale de toda lógica natural. ¿Cómo crees que va a ser más importante el que sirve que el que está sentado tomando decisiones? Si la grandeza en el reino se mide por servicio, esta es una pregunta, si la grandeza en el reino se mide por servicio, ¿qué tan grande eres realmente? Porque en el reino de Dios no se mide por cuánta gente te honra, sino cuánta gente estás dispuesto a levantar. En el reino de Dios así se mide. No cuánta gente te reconoce, no cuánta gente te admira, sino en cuánta gente estás dispuesto a ayudar, a levantar, a traer a los pies de Cristo. En cuánta gente estás discipulando. ¿A cuánta gente estás enseñando la palabra? ¿A cuánta gente estás dejando este legado? En tu casa, en tu familia. El mismo patrón lo entendió la primera iglesia. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8 dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. ¿Cómo nació? Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Que tengamos la misma actitud que tuvo Cristo. Se despojó, se humilló y se hizo siervo. La grandeza en el reino de Dios se expresa en humillación voluntaria. En el mundo la gente usa a otros para subir, los pisa. Eso es común en el mundo. En el reino de Dios, la gente se humilla para levantar a otros. Las reacciones, versículo 38 al 44 de Mateo capítulo 5. Vamos a regresar ahí. Vamos a ver rápidamente otros aspectos. Tú puedes leer Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 y Jesús nos da una enseñanza clarita. Cuando te enojas en las relaciones matrimoniales, sobre el enojo, los juramentos, hacia los enemigos, hacia el adulterio. ¡Wow! El versículo 38 al 44 de Mateo 5 dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendecid a los que les maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso es vivir en el reino. Es que me hizo, se la voy a devolver. Eso está bien para el sistema de valores del mundo. El que vive en el reino bendice al que le maldijo.
Bendice al que le robó. Bendice al que te mintió. Bendice al que te traicionó. Ay, no es fácil, ¿verdad? ¿Para alguien es fácil bendecir a alguien que te hizo daño? No. Naturalmente salen ganas, ¿verdad? De a ver cómo le hago para que sufra o que sufra tantito. Dios, por favor, permítele que sufra. Para que vea lo que se siente. ¡Ey! Eso es el mundo natural. Y si ves que algo malo le pasa a esa persona, trae felicidad. Una felicidad. Cuando tú bendices a tu enemigo, el Señor deposita sobre ti 3 veces nivel de felicidad. ¡Wow! 3 veces multiplicado por 3. La naturaleza caída responde con venganza, con resentimientos, con orgullo. En el reino respondemos con gracia, con perdón y con amor. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionamos? Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 17. Romanos 12, 17. Dice de esta manera: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Qué tienes que procurar? ¿Delante de los que te caen bien? ¿De los que son banda, como dice la chaviza? De todos los hombres. Y el siguiente versículo, hasta el 21, por favor, dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Recuerdas que leímos en Mateo 5, bienaventurados los pacificadores? ¿Qué es un pacificador? En el que en medio de un conflicto pone por delante la paz, no el que va a avivar el fuego de la discusión. Puede que sea el ofendido, pero aunque yo sea el ofendido, puedo poner paz. A lo mejor yo ofendí, puedo venir con paz. A lo mejor yo soy un tercero y hay 2 en conflicto y llego con paz. Bienaventurados los pacificadores. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sigue diciendo: así que si tu enemigo tuviere hambre, que se muera de hambre. Dale de comer a tu enemigo. Ándale. Jesús, definitivamente sí estás bien al revésado. Si tuviera sed tu enemigo, dale de beber. Ahora a mí me llama la atención porque dice: dale de comer y dale de beber. ¿Sabes? Eso es fundamental para que alguien pueda vivir. Con comida y bebida. Si no comes y no bebes, te mueres. El principio ahí es: bendícelo, ayúdalo, que pueda vivir. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y el siguiente versículo dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso se hace en el reino. Así se vive en el reino. Primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21. Primera de Pedro 2, 21 dice: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ejemplo, para que sigáis sus pisadas. ¿Qué hizo Cristo? Te dejó un ejemplo. Porque Jesús no te va a pedir algo que Él no haya hecho ya. Para que sigas sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando insultaron a Jesús, ¿respondió? No.
Tenía todos los argumentos para hacerlo, sin embargo no lo hizo. Jesús respondía diferente porque pertenecía a otro reino. Tú tienes que responder diferente porque perteneces a otro reino. Tu ciudadanía no está en este mundo natural. Tu identidad no está en este mundo natural, está en el reino de los cielos. Cualquiera puede reaccionar como el mundo, eso es fácil. Solo alguien transformado por Cristo puede reaccionar como se reacciona en el reino. ¿Cómo sé si estoy viviendo en el reino de Dios? ¿Cómo reaccionas? Sencillo, ¿verdad? Repito, si pudiéramos dejar de tarea que podamos estudiar Mateo capítulos 5, 6 y 7 y lo pudiéramos comparar en cómo vivo yo actualmente, cómo pienso, cómo reacciono, nos daríamos cuenta de lo que hablamos al principio. A veces tratamos de seguir a Cristo todavía con un sistema diferente. En el reino, nuestras motivaciones cambian. ¿Qué cambia? Mateo capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. ¿Has escuchado la expresión, es un queda bien? No seas un queda bien. De otra manera no tendréis recompensa de tu Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál fue su recompensa? Sí, ciertamente alguien les dijo, mira qué buen hombre, mira qué bondadosa. Su felicidad estuvo ahí, una felicidad. Mas cuando tú des, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En el reino, el principio no es lo que haces públicamente, es qué tan conocido eres en la intimidad por tu Padre. Completamente diferente. Dar, orar y ayudar. Lo que acabamos de leer. Dar, orar y ayunar. Son tres prácticas espirituales. Colosenses capítulo 3, 23, rápidamente lo vamos a leer. Dice, todo lo que hagas sea como para el Señor y no para los hombres. Esto cambia completamente nuestra motivación. Porque aquel que entiende que lo que está haciendo es como para Cristo y no para quien realmente lo estás haciendo, nos lleva a que seamos excelentes. Nos lleva a que entonces pensemos, a que seamos detallistas, a que seamos perseverantes, porque es como para el Señor. En tu trabajo, por ejemplo, sí, tienes un patrón, pero sabes, todo lo que haces no es como para tu patrón. Hazlo como si fuera para Cristo mismo. Realmente así es. ¿Qué implica eso? Que te vas a esforzar, que te vas a comprometer. Eso es vivir en el reino. En el reino las prioridades son eternas. No acumulen tesoros en la tierra. Mateo 6, 19 al 21. Realmente solo estamos leyendo algunos versículos. 19 al 21 del capítulo 6 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice que busques las cosas de arriba, no las de la tierra, las de abajo. Busca las cosas de arriba. Quiero que veamos rápidamente un ejemplo de un momento cuando Dios escoge lo inesperado. Leímos, ¿verdad? Que Dios escoge lo que nadie espera, que va a salir algo bueno. Dice, lo vil y lo menospreciado escogí para avergonzar lo sabio. Hay un hombre en el Antiguo Testamento, primer libro de Samuel. Nos muestra cómo Dios ve diferente. El mundo ve de una manera, Dios ve diferente. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Y nada más quiero narrar la historia, pero llega el profeta a la casa de un hombre, porque Dios le dijo, voy a ungir, o voy a establecer, o voy a pensar en un nuevo rey para Israel. ¿Recuerdas la historia de ese muchachito? Y el papá empieza a presentar a los hijos, ¿verdad? Mira, tengo este hijo, el mayor, grande, fuerte, ha ido a tantas batallas, le queda bien la armadura, y empieza a presentar a sus hijos. Y entonces Dios le dice al profeta, este no es, este no es, este no es. El primero de ellos es Eliab. Y al verlo Samuel piensa, ¿verdad? Seguramente este es el ungido de Dios porque tiene apariencia, presencia, fuerza, es estudiado. Pero Dios le dice algo que revela la lógica en el reino de Dios, no en el reino en el mundo. El versículo 7 de 1 de Samuel 16 dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Al revés. Después de que pasaron todos sus hijos, ¿qué ocurrió? Samuel le pregunta a Isaí, oye, ¿no quedará alguien más? Porque Dios me dijo, pero ¿no te falta alguien? Ah, sí. ¿Cómo se llama? David. ¿Dónde estaba David? Un pastor, un muchacho, ni siquiera lo habían considerado para la reunión, ¿verdad? No estaba invitado. Lo mandaron a trabajar. Cuando llega David, Dios le dice al profeta, levántate y úngelo porque este es. El mundo busca apariencia, el mundo busca influencia, fuerza, prestigio, reputación. No, ¿y qué van a decir? El mundo busca cuidar eso, pero Dios busca un corazón humilde, humillado. Dios busca obediencia. ¿Qué es lo que Dios busca? Obediencia. Dios está buscando obediencia. Eso, la obediencia, ¿sabes? Es adoración. Juan 4 dice Jesús y le dice a la mujer samaritana que Dios está buscando adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. La obediencia es parte de adorar a Dios. El mundo habría elegido a Eliab, el hijo de Isaí. Probablemente yo lo habría elegido también. Se veía apto, tenía experiencia. Cuando vas a un trabajo, ¿qué te piden? Experiencia, ¿sí o no? Deseable, edad 23 años, con 30 años de experiencia. En el reino, la única experiencia que cuenta es cuando tienes la experiencia de tener a Jesús cara a cara. Porque el Espíritu te capacita para todo. Él dice que Él nos hizo aptos. Te hizo apta. Mientras el mundo buscaba un guerrero, mientras el mundo buscaba un gran líder para Israel, Dios estaba levantando a un pastor. Pregunta: si alguien observara tu vida durante esta semana,
¿Vería evidencia del reino de Dios o simplemente vería una vida igual a la del mundo? Si le preguntáramos a tus vecinos, ¿qué dirían? No, es que se escuchan los gritos, pero a todo. Es que hasta se oyen golpes. Familia, necesitamos aprender a vivir en el reino. No podemos compartir a un Jesús que no conocemos. A veces pretendemos predicar una vida que ni nosotros mismos sabemos cómo vivir. Y ofrecemos un evangelio que no existe. ¿Sabes por qué no existe? Porque lo tienen que ver en nosotros. Muchas veces no existe. La gente no lo ve. Imagínense, si como iglesia pudiéramos aprender a vivir en el reino. Ahorita te mencioné solo algunos puntos bien chiquitos. Pero si viviéramos esto que Jesús enseñó, el mundo vería y anhelaría entrar al reino de Dios. Y no porque hablamos. La palabra comenzó diciendo, Jesús abriendo su boca les enseñaba con su vida, con su ejemplo, con su actitud. ¿Sabes que eso habla más que lo que pueden decir tus palabras? Porque vivir en el reino no implica decirle a mi esposa te amo. Vivir en el reino es demostrarle que la amo. Porque no es el decir te perdono o ya te perdoné, pero no quiero verte. Ya te perdoné, pero tocan el tema y otra vez. Ay, ya me acordé y por qué estaba enojado. Vivir en el reino es perdonaste, soltaste, ya no te afecta. Es más, bendigo a ese que me hizo daño. Necesita alimento, necesita para vivir, necesita para su casa, yo le doy. Nos vuela la cabeza. Si Cristo gobierna tu vida, algo en tu manera de vivir tiene que ser diferente. Yo no diría algo, completamente tu vida y mi vida tendrían que ser diferentes. Segunda a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva vida, nuevo reino. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Tú eres nuevo y puedes experimentar una vida nueva y puedes recomenzar. El punto es la conversión a Cristo, ¿sabes? No solo cambia tu destino eterno. Ya nos cambió el destino eterno, ¿sí o no? Ahora vas a tener vida eterna con Cristo Jesús. Cuando mueras o cuando Él venga por la iglesia. Pero repito, también cambiaron nuestros valores, nuestras reacciones, nuestras motivaciones, nuestras prioridades. Todo cambió, todo es hecho nuevo. No puedes pertenecer al reino de Dios y vivir según el sistema del mundo. Seguir a Cristo. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie un momento?
Dice la escritura, mencionamos hace un momento, que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Quién es un violento? El que decide vivir. No saberlo, porque tú y yo podemos saber muchas cosas. Tienes que ponerle play a eso que sabes. Casi sobre el final del capítulo 7 de este discurso que se conoce como, o esta enseñanza que Jesús se le conoce como el Sermón del Monte, el versículo 15 en adelante dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos. Y menciona algo bien importante, dice: por sus frutos los conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Jesús repite en 2 ocasiones: por sus frutos los conocerán, por sus frutos los conocerán. ¿Cómo puedo saber si un árbol es bueno? ¿Cómo puedo saber si mi vida es buena o es mala? Por sus frutos. Los frutos son algo evidente. ¿Cómo sabes que un árbol es de manzanas? Porque da manzanas. ¿Cómo sé si estoy viviendo en el reino? Porque das frutos. Ahora, algo muy importante: el fruto que da ese árbol, esa manzana, ese árbol que da manzana, no es para que ese árbol se coma ese fruto. ¿Has visto un árbol comerse su propia manzana que dio? No. ¿Para qué es ese fruto? Para que los demás lo disfruten. Esos frutos tienen que ser visibles, no para ti, para los que te rodean. ¿Alguien anhela vivir en el reino? ¿Qué te parece si oramos y le pedimos al Señor esto? Padre, te damos gracias porque tú nos has enseñado que el reino de los cielos, el reino de Dios, es una vida completamente diferente a lo que conocemos en este mundo, en prioridades, en reacciones, en pensamientos. Señor, queremos ser personas reales y genuinas. No queremos apantallar, no queremos decir que somos cuando realmente no somos, porque ese es el problema. El problema en el pueblo, en los maestros de la ley, es que nunca aceptaron, nunca reconocieron que habían fallado. Señor, hoy queremos ser genuinos. Permítenos caminar en tu reino, permítenos disfrutar esas bendiciones triples que tú prometes cuando decidimos precisamente esto: ser verdaderos. No queremos, repito, una apariencia. Ayúdanos a que este mundo sea transformado, sea tocado, no por nuestras palabras, sino por lo que hacemos, por cómo pensamos. Porque de lo que nadie esperaba algo, tú hiciste algo maravilloso y asombroso. De lo vil y menospreciado del mundo, tú lo tomaste. Así como en David, nadie esperaba que él fuera el rey. Pero es que tú no miras como mira el ser humano. Tú no miras con la escala de valores del mundo. Señor, que haya una pasión, una desesperación. Señor, oro por cada uno de mis hermanos en este lugar, para que haya una pasión por involucrarnos en la vida del reino y podamos experimentarlo, podamos vivirlo. Y entonces sí podemos ser una luz, entonces sí podemos ser la sal de la tierra, con la evidencia de ese fruto en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.